Muy buenos días, bienvenidos este domingo a la Filben Internacional Capítulo Zulia. Bienvenidos a este espacio, hoy domingo, ya víspera de la Batalla Naval del Lago, de la conmemoración de la Batalla Naval del Lago. Un placer recibir a estos personajes que tienen que ver con la investigación, que tienen que ver con la cultura y que tienen que ver con la educación y el estudio, la investigación sobre todo. Recibimos en este momento la conferencia Los Bicentenarios de la Gesta Independentista en Perspectiva Genealógica a cargo del doctor Ricio Romero, licenciado en Historia, magíster en Historia de Venezuela, 2012, doctorado en Educación, rector de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral. Bienvenido. Lo acompaña en este momento la profesora, también investigadora, Carolina Granadillo, que ella, además de ser profesora de la UNER, es coordinadora del Centro de Estudio Sociohistórico-Cultural de la Universidad Rafael María Baral. Le damos la bienvenida, el aplauso de los presentes y, por supuesto, comprometiéndonos más con la gesta independentista, como fue la batalla épica naval del Lago. Bienvenidos. Bueno, primeramente agradecidos con la gente de la Filben, todo este equipo de trabajo del Ministerio de la Cultura, por estas actividades y más en el marco de nuestro bicentenario. Como bien lo dijo, bueno, Ricio Romero, ahorita en funciones de rector de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, también decano Ceiba, por la coordinación de formación del PSUV, acá en el estado Zulia. Qué bueno. Y bueno, también parte del equipo de investigación que dirige la profesora Carolina Granadillo en nuestra universidad a través de la línea RACET. La profesora Carolina Granadillo, autora también del libro de Ana María Campos y Domitila Flores, heroínas que están a punto de ingresar a nuestro Panteón Nacional y que hoy quisimos conjugar esas dos cosas, la presentación del libro y la conferencia, para ver allí como todo ese anclaje que hay en lo que es la investigación histórica. Bueno, dejemos en palabra a la profesora Carolina su presentación, profesora. Además que, profesora, ese libro para nosotras las mujeres es emblemático, ¿no? Porque tiene que ver con las mujeres que participaron en la independencia, que lucharon para que se diera la independencia de Venezuela de España. La profesora Carolina nos presenta el libro Ana María Campos y Domitila, dos mujeres referencia en el Zulia. Sí. Bueno, la intencionalidad del libro está inscrito dentro de la intencionalidad de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, por cuanto nuestra universidad, que tiene una historia y una geografía y una lectura del mundo en perspectiva contrahegemónica, está tratando de develar lo que se ha invisibilizado en la historia, en el discurso histórico tradicional. Cuando nosotros leemos la historia, y nos ha pasado a todos los que estaban aquí presentes y los que me escuchan, que nosotros leemos la historia y es una historia lejana, es una historia de héroes y heroínas, pero todas son de bronce y muy lejos. Es como si no son cercanos al pueblo y nosotros como pueblo no estamos dentro del relato, de esa historiografía, de esa narrativa que se ha construido de espaldas al pueblo. Entonces, necesitamos escribir la historia desde nosotros, desde las comunidades vivas, desde ese poder que nace y se articula con buscar la comida, con sobrevivir, porque la función última de cualquier organización es potenciar la vida humana, la vida buena, y en la medida en que vamos viviendo y vamos procurando satisfactores para nuestras necesidades urgentes del comer, del vestir, del cocinar, del lavar, de mantener un hogar y una familia, nosotros vamos tejiendo unas redes de relaciones que sin querer nos van insertando con una voluntad de querer, y esa voluntad de querer nos articula con la vecina, con el otro, y cuando venimos a ver, nosotros pertenecemos a una organización. Eso teje la vida, pero cuando los historiadores de esa historiografía tradicional dicen que la única fuente para estudiar la historia es lo que se escribió, y yo que soy hija de unos campesinos que en el pueblo de mis padres no se escribía, entonces nosotros no aparecemos en la historia porque el campesino no escribe, porque el campesino anda en un burro, porque el campesino, entonces una exclusión total
Y entonces los historiadores que estamos formando las escuelas de historia o las que están formando las escuelas de historia, nosotros no lo estamos haciendo así. Entonces siguen amarrados al archivo, al libro, y el pueblo solamente aparece en el archivo cuando se robó una gallina y lo pusieron preso. O cuando cometió un delito de infidencia y lo pusieron preso. Y bueno, y aparecen los hombres que porque generalmente eran los que ponían presos, pero entonces las mujeres nunca aparecemos. Entonces las mujeres con esa triple subalternización que tenemos, porque nos subalterniza el sistema, pero es que nos subalterniza el patriarcado, que es como representación efectiva del sistema, y nos subalterniza cuando nosotros somos mujeres de una periferia, porque Caracas subalterniza a Maracaibo, pero Maracaibo subalterniza las periferias. Entonces las mujeres de la costa oriental del lago estamos aprisionadas de esa triple dominación. Entonces ¿cómo nos escribimos? ¿Cómo nos pensamos? ¿Cómo nos cartografiamos? Para que algún día la gente que lea sepa que aquí hubo gente que piensa, gente que lucha y que todos los días hace un aporte desde su casa, desde lo que hace, a la construcción de este país. No solamente son los héroes, las héroes y las heroínas somos todas, y en este momento todas las mujeres estamos representadas en esas dos mujeres. Claro. Pero no como heroínas de bronce, sino como mujeres de carne y hueso. Un poco eso. Bueno, fíjense, siguiendo las palabras de la profesora Carolina, me es grato también saludar a la compañera Casilda, la profesora María, que está acá con nosotros. Estaba por ahí también Carmelo Raida, un amigo de años, trabajamos juntos, el año 2010 en lo que es el trabajo de Barranquita. Pero parte de lo que decía la profesora Carolina es eso, la perspectiva, ¿verdad?, de los bicentenarios. ¿Cómo estamos viendo los bicentenarios? Desde esa gesta que amarra el presidente desde el año 2006, amarrando en el contenido histórico, ¿verdad?, la proclama de Miranda, ¿no? Desde allí empieza todo ese trabajo. En ese momento nuestro eterno comandante Hugo Chávez hablaba de la era bicentenaria en Venezuela, pero era más que todo para marcar el momento histórico de resignificarnos en revolución. Nosotros en un primer momento venimos haciendo investigaciones en cuanto a cómo se ha visto la historia, tanto en la educación como en el papel social. ¿De qué manera se nos ha venido vendiendo la historia a la sociedad venezolana y a la sociedad latinoamericana en conjunto? La historia que para América se tiene estipulada no es más que la historia de los vencedores. Fíjate que ahorita en el marco de la batalla naval del lago se hacían una referencia, nuestros grandes historiadores, si revisamos los libros, la batalla naval del lago no aparece en esas propuestas. Fíjate que la batalla naval del lago, hasta en los libros de bachillerato, cuando nosotros estudiamos historia general o historia de Venezuela o menos aún historia universal, no aparece más que en la historia de Venezuela, batalla naval del lago como una referencia que da parte a una gesta que sí es, y no sabríamos por qué, porque cada quien tendrá su conclusión, lo de la batalla de Carabobo. No es menos importante la batalla de Carabobo, pero no se le da la importancia necesaria a la batalla naval del lago. El agua como eje articulador de la sociedad y del mundo. Porque si nosotros empezamos a ver nuestros pueblos aborígenes, ¿a orillas de qué crearon sus pueblos? Tenía que ser a orillas del agua, así fuera fluvial, lacustre, marítima, etcétera, etcétera. Pero más allá de ellos, todas nuestras sociedades han reposado a orillas de las aguas. Entonces, ¿por qué la invisibilización de la batalla del lago de Maracaibo? Y entendido Maracaibo no como la capital de ahora, sino entendido Maracaibo como una expansión territorial como provincia. Es eso el punto que más a nosotros nos llama la atención, porque cuando empezamos a revisar los contenidos históricos que en el marco de educación se dan, tampoco aparecen las heroínas. Ni en la historia regional aparecen Ana María Campos y Domitila Flores. Aparece Ana María Campos, pero una Ana María Campos maltratada, llevada a un punto de que la mujer tenía que ser corregida de una manera y tenía que ser a golpe, ¿ya? Y esa es la imagen que tenemos de Ana María Campos. Pero no sabemos por qué Ana María Campos fue maltratada, por qué Domitila Flores fue olvidada, ¿ok? Y cómo Pedro Lucas Urribarri tampoco cobra o está en un sitial importante de la historia del Zulia. ¿Por qué no tenemos a Pedro Lucas Urribarri? Y más importante aún,
Rafael Urdaneta todavía no es fecha nacional, sino es que es fecha regional de celebración en nuestra historia. Entonces son elementos que te van dando allí. La perspectiva de los bicentenarios deben de servir para la resignificación y visibilización de esos personajes, pero no el personaje como tal, porque aquí no es un culto al personaje, sino cómo esas personas pudieron generar en la sociedad unas transformaciones en conjunto con el pueblo, ¿ya? Y ahí cobra importancia la propuesta del libro de la profesora Carolina Granadillo, el cual se titula Ana María Campos y Domitila Flores, una lectura del bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo. ¿Qué podemos ver nosotros en ese texto y cómo está amarrado eso al bicentenario de las batallas? ¿Cómo está amarrado al bicentenario de la gesta independentista? Pues la visibilización de la mujer en la batalla, de la mujer en la lucha, de la mujer en la conciencia histórica y política. Pero también es un llamado de atención y decir, cuidadito, con otras personas podemos seguirlas dejando en el anonimato y no contar una historia lo más clara posible. Se nos va a hacer difícil decir que esta es la historia verdadera y concreta porque por cada cabeza es un punto de vista, pero por lo menos acercarnos a características generales que nos ayuden a nosotros a determinar, porque ese es el punto de la decolonización. Hay una categoría que para mí no existe, ¿no? Y respeto al que la pueda acuñar, que se llama desaprender. Nadie desaprende. Lo que podemos hacer es tomar conciencia y decir, esto me sirve para una cosa y esto no. Y de acuerdo a mi proyecto de vida, a mi proyecto político, yo tomo los elementos para ir generando y construyendo el camino. Entonces ese sí es un proceso de decolonización. ¿Por qué? Porque tengo conciencia para poder discernir en lo que el proyecto de los pueblos pudiera irse dando de manera efectiva y afectiva. Es allí entonces en donde la perspectiva de los bicentenarios. Nosotros ahorita estamos viviendo en la ciudad de Maracaibo dos movimientos en este mismo momento, ¿verdad? Bastante importante, bueno, tres. Uno, la preparación del día de mañana, de la celebración de los 200 años de la épica batalla. Estamos en el Seminario Internacional de Historia en el marco de la Batalla Naval del Lago y estamos en la Filben en el marco de la Batalla Naval del Lago, dos personas bastante importantísimas, como lo es la profesora Iraida Vargas, que ha hecho bastantes investigaciones en cuanto a lo que es la resignificación de los pueblos originarios, y bueno, nada más y nada menos que la doctora Carmen Borque, zuliana, cañadera, doliente de todas estas perspectivas, y en esa mirada de ver nuestra invitada nacional, nuestra invitada regional, cuáles han sido sus aportes, que van marcados allí en la visibilización de esos saberes, en la visibilización de esa historia que por las élites ha sido como que tapiada. Porque cada quien que está en el poder construye la historia o genera la historia que le conviene para seguir en el tiempo. La élite tuvo que hacer historia de élite, pero el pueblo hace historia de pueblo. Entonces ahí cobra bastante importancia lo que es el libro de la profesora Carolina Granadillo. Yo me tomaría el atrevimiento de pedirle a la profesora por lo menos que nos dé una sinopsis de lo que ella ve de aporte a eso que ha llamado la visibilización de estas dos mujeres, pero más que todo en el marco de Domitila Flores. Porque de Ana María Campos hay bastante tela que cortar, pero Domitila Flores fue invisibilizada hasta en la escritura. Y es como dice ella, y con este ejemplo le doy la palabra a la profe. Yo daba clases en historia regional y una de las compañeras vive en la Cañada de Urdaneta casualmente, y me decía, no, es que la comunidad donde yo vivo fue fundada, y me pone esa palabra, fundada, en 1975. Ahí están todos los documentos del Consejo Municipal, en ese momento distrito. Y le digo yo, ajá, pero eso es pero más nada. No, fue ahí, fue esa fecha. Eso es la historia que se le pedía en el programa porque tiene que ser con el documento y tiene que ser verificada con el documento. Pero cuando le enviamos a hacer las entrevistas a las comunidades, dio con el dueño de esos terrenos, un señor ya de avanzada edad, y le dice, es que yo en el año 74, 73 tuve que empezar a hacer los lotes de terrenos y venderlos porque me los estaban invadiendo. Y para no perder el terreno lo que hice fue vender al consejo y el consejo vino y vendió a la gente que estaba invadiendo. Pero aquí está la gente montada desde 1968-69 aproximadamente, invadiendo los terrenos y haciendo aquí la comunidad que ahorita se conoce como el Semeruco, ahí en la Cañada. Entonces, ¿cómo ese relato oral rompe la estructura del relato del documento?
Entonces no es una comunidad que está desde el 75, que sería que se monta en el marco legal de lo que nosotros socialmente hemos amarrado, pero es que vienen desde el 68, 1968, irrumpiendo en el sitio y generando su metodología social en el espacio. Entonces, ¿en qué fecha es el asentamiento de la población? ¿En el 75 porque me lo dice el documento del registro o en el 68 cuando empiezan las luchas de las personas? De esa manera entonces tenemos que interpelar toda la historia, porque la historia vista desde el documento puede ser algo, pero el contexto de ese documento y de esos hechos históricos, ¿cómo serían? Entonces cobra bastante importancia el relato histórico para poder generar la propuesta de los textos o del texto, digo los textos por los múltiples textos que tiene la profesora Carolina Granadillo, premio también de las artes con el texto que cabimos en la ciudad en los años 50. Entonces, cuando vemos allí el relato oral como fuente que se triangula con todos estos elementos, la importancia que va cobrando. Entonces, bueno, profesora. Bueno, yo soy además de estudiosa de la historia, tengo dentro de la línea de investigación representaciones, actores sociales y espacios de poder. Estoy tratando de teorizar lo que conocemos como poder popular. Nosotros todos se nos dicen, bueno, poder popular, todos sabemos lo que es, pero cuando se nos pide que definamos el poder popular, resulta que no lo podemos definir. Y buscamos en las normativas y no está correctamente definido. Entonces, si nosotros estamos construyendo una geometría, otra del poder a través del poder popular, y no sabemos a conciencia qué es el poder popular, ¿cómo es que construimos poder popular? Y hemos entendido, estamos igualando poder popular ley con poder popular energía, fuerza constructora de vida. Entonces, como energía, fuerza constructora de vida, el poder popular es previo al poder popular ley. Entonces, necesitamos o invertir la relación o poner a dialogar esos dos poderes, porque el poder popular ley se entiende y justifica en la medida en que ese movimiento, que esa red que se va tejiendo el pueblo en su andar, genera una organización y esa organización genera un proyecto para ese espacio donde vive. He allí la importancia de Domitila Flores, porque mire, Domitila Flores bueno, es que no puede ir al panteón porque es que no se consigue ningún documento que hable de Domitila Flores. Bueno, entonces yo no sé si Domitila Flores podrá ir o no al panteón, le dije, pero Domitila Flores existe porque el pueblo dice que existe y tiene señales sobre el espacio. Y dice, aquí la fusilaron. Eso no es un invento. Cuando ellos señalan, aquí cayó Domitila Flores cuando la fusilaron. Entonces, bueno, pero ¿quién era Domitila Flores? Era una muchacha del pueblo que era una muchacha rebelde, pero además de eso era demasiado linda. Entonces la pretendió un soldado español y ella, que pertenecía al movimiento patriótico, dijo que no, que ella no lo asumía como no aceptaba esa relación amorosa y por eso la fusila. Entonces, bueno, pasa la historia Domitila Flores como una mujer sexualizada, porque bueno, la matan porque no quiso tener una relación con el español. Ah, sí, pero están escondiendo la fuerza rebelde de resistencia de Domitila Flores, porque para oponerse a ese hombre que la pretendía, ella tenía que saber que estaba oponiéndose a la figura, a la imagen que ese hombre representaba en su uniforme. Claro. Es decir, automáticamente no se reconoce como española, no reconoce al dominio español, no reconoce al ejército español. ¿Y qué significa eso? Pero es que además de eso no podemos pretender encontrar a Domitila Flores en los textos porque nadie va a hacer una biografía en su tiempo de Domitila Flores, porque Domitila Flores es de esas mujeres que no existimos, que somos las campesinas, las pobres, las obreras, no existimos. Porque de nosotros no se escribe, a menos que nosotros vamos y le estampemos una cachetada a alguien y lo tenemos por allá y lo malogremos, como dirían en mi pueblo. Ah, no, y entonces ahí sí aparecemos porque aparecemos en un reporte que hace la policía. Entonces allí pero tampoco Domitila Flores hizo eso, porque ella participaba en el movimiento desde su cotidianidad. Entonces las mujeres, en esa falsa representación que tenemos, que las mujeres solamente servimos para adornar la casa,
y para obedecer los hombres. En los puertos resulta que no pasaba eso. Y los puertos no tiene una heroína, tiene dos. Pero ¿y por qué tiene dos? Pero es que en Gibraltar también, allá en el sur del lago, hay mujeres que fueron maltratadas, que fueron asesinadas. ¿Y qué pasa eso? ¿Y por qué en Maracaibo no pasó eso? Entonces eso te va diciendo que la historia no se escribe igual, porque la historia va a depender del sitio, del territorio y de cómo se viva. Entonces si nosotros queremos escribir el poder popular, nosotros no podemos escribirlo desde nosotros vamos a escribir lo que somos. Y después que escribamos lo que somos, de ahí va a salir lo que es el poder popular. Porque entonces resulta y nos dice, bueno, mire, vaya a preguntarle al vocero. O el vocero que convoca. Y resulta que cuando el vocero convoca van 6. Pero cuando la señora que hace empanadas en la esquina convoca, van todos. ¿Quién es el vocero del pueblo en la realidad? La empanadera. ¿Ve? Entonces tenemos que acercar eso. Y eso lo hicieron los héroes de la batalla naval. Porque cuando ellos les dijeron, los pescadores les dijeron, mire, si ustedes van a atacar a los españoles aquí, mire, les resulta mejor que lo hagan aquí. Y hicieron de ese espacio una gran trampa, una gran red, donde pescaron a los españoles como si fueran peces de verdad. Le hicieron la trampa, lo superaban en armas, pero ellos lo superaban en conocimiento del territorio. Y todos esos pescadores y todas esas mujeres conocían el territorio, sabían cuáles eran las vías de escape, y así se arma una defensa. Entonces, en un pueblo en guerra, entonces una guerra no se combate solamente con armas de fuego, lo combates con inteligencia y con conocimiento del territorio. Y conocer, por eso es que en una guerra actual dice, ay, que cayó una bomba, un objetivo equivocado sobre la población civil. No, hay que matar a la población civil, porque la población civil es la que defiende el territorio, es el habitante el que defiende el territorio. Las Fuerzas Armadas ayudan, pero si el habitante no está convencido que debe defender ese territorio, se lo lleva. Así pasó con la huelga del 36. La huelga del 36 no pudieron agarrar a los cabecillas. ¿Por qué? Porque eso no fue una huelga de un pueblo contra no fue una huelga obrero patronal. Fue la huelga de todos los pueblos petroleros de la costa oriental del lago en contra de las transnacionales petroleras. Esa es la primera huelga antiimperialista de este país, la verdadera. ¿Y por qué no los agarra? Y no los agarra porque el pueblo se había apertrechado con comida, con los patios de las casas habían hecho unos pasadizos para que saltaran, y el que saltaba y lo escondían, y esto no sé qué, y el fulano, era una red de comunicación. Entonces, así pasó también en la batalla naval del lago, era una red de comunicación, era el pueblo completo en contra de los españoles. Entonces, eso te va diciendo la importancia de nosotros estudiarlo, ¿no? En Domitila Flores yo represento a las Carolinas, a las Marías, a las Rosas, a todas estas mujeres que estamos invisibilizadas. Y si somos de la costa oriental del lago más, entonces hay que vivir en Caracas. Entonces todas esas cosas nos van diciendo que el tejido social se hace desde el territorio, y si nosotros no develamos ese poder y establecemos ese tejido social y lo identificamos y sabemos quién lo mueve, porque una cosa es la representación política y otra cosa es la representación real del poder. El poder no se delega, el poder no se inviste. Yo llego y te invisto de rector, no, él puede ser el rector, pero el rector real de la universidad es quien convoca y dice vamos a pararnos y tomamos la calle y no sé qué y no sé cuál. Ese es el rector. Entonces, cuando nosotros no entendemos que la investidura del poder del Estado debe estar articulada y entenderse y reconocerse en el poder real del territorio y de la gente, estamos fuera de pote. Lamentablemente no vamos a caminar. Entonces, bueno, Domitila Flores hizo eso. Pero fíjense, lo que dice la profesora Carolina está amarrado a la memoria hegemónica, ¿no? Así es. Y cuando hacemos el estudio de lo que es la memoria hegemónica, podemos ver cómo a través de algunos elementos se han puesto los hitos de esa memoria histórica. Hay un ejemplo que yo cito mucho y que en su momento fue bastante significativo, ahorita se ha perdido por algunas construcciones, pero el edificio más alto de Maracaibo quedaba frente a la Plaza Reina Guillermina, que está aquí,
en la 78, doctor Portillo. Pero yo me pongo a buscar dónde está la plaza Reina Isabel. ¿Dónde está la plaza de alguna de esas mujeres que pudieron haber tenido poder? Pero Reina Guillermina, ¿de dónde viene, no? Y amarramos Holanda. ¿Y quién es Holanda en el mundo? El que controla el petróleo. La gente cree que es Estados Unidos, que es Inglaterra, ¿no? Y fíjense ustedes por qué en Maracaibo tenemos una plaza de Reina Guillermina, ¿ya? Porque está 2 veces la plaza de la India que llora a Ojeda, porque la tenemos en la Casa de la Cultura y subiendo aquí al lago. Está 2 veces. La significación de cómo decirle a la gente de que el hombre era bueno y de que una aborigen lo lloró tanto, pero que hay que dejarlo marcado en el imaginario, ¿ya? Y fue al revés, fue sanguinario, destructor de los pueblos originarios. Y fíjense cómo la construcción que se quiere hacer de Ojeda es la construcción del hombre llorado por los pueblos aborígenes y una mujer que tanto lo amó, ¿ya? En esos detalles está la memoria hegemónica. Y fíjense que el Richo acaba de decir algo importante, y es que nosotros en el Zulia no hemos explorado la relación que nosotros tenemos con Holanda. Porque es que Holanda viene una relación, no es solamente con el petróleo. Porque miren, el primer carro de este país, es cierto, lo tuvo. La persona que lo tuvo viene de ahí, es un heredero de un judío sefardita, descendiente de un judío sefardita. ¿Y quiénes son los judíos sefarditas? Los que ocuparon Curazao. ¿Y quién ocupa Curazao y en qué momento Curazao pasa a ser? Muy tempranamente parte de Holanda. ¿Y quién es Holanda? Y Holanda entonces es un territorio que está en lucha con España, tiene problemas con su espacio y le cerraron las fuentes de acceso a la sal. Y resulta que ella viene aquí a contrabandear sal. ¿Y con quién contrabandeaba sal? Con los señores de las aguas. ¿Y quiénes eran los señores de las aguas? Manaure. Por eso es que nosotros vamos a Río Hacha y conseguimos a una mina de sal de Manaure. Y nosotros vamos a Falcón y conseguimos a Manaure, pero es que era que los caquetíos eran los que habitaban Curazao. Y cuando llegan los holandeses, se articulan. Y los 50 y pico de kilómetros que hay entre las islas, entre Curazao y Coro, lo hace parte de una continuidad social. Y no es de casualidad que en Curazao tengamos una refinería. Así es. Y el puente más grande de Curazao, la vía de acceso entre un lado de la isla y el otro, también lleva un nombre del primer presidente del Pacto Punto Fijista. Entonces, en Curazao, Holanda puso la Compañía de Indias Occidentales, y esa Compañía de Indias Occidentales se encargaba de contrabandear con las posesiones, los territorios españoles. Ahora yo recuerdo que hasta hace muy poco uno iba a La Rita y conseguía queso holandés, los vinos, los whisky, andaba a La Rita. Pero entonces tú vas en este rosario de islas pegado a la costa este de lo que es el sistema lago de Maracaibo, y vas consiguiendo que eso se repite, porque nosotros estamos articulados a Holanda. El circuito agroexportador, pero de este lado. Entonces, el oriental del lago. Exacto. ¿Y cómo yo llego a eso? Porque cuando yo voy a investigar en la Universidad del Zulia, yo estudié historia en la Universidad del Zulia, y el libro de un historiador reconocido a quien admiro mucho y fue mi profesor, cuando yo estudio digo, bueno, estos son los productos que salían por el puerto de Maracaibo, y resulta que no consigo ni de La Rita, ni de Cabima, ni de Lagunilla, ni de los puertos, nada. Por ese puerto no salía nada. Y yo digo, pero ¿cómo? Si cuando uno va hay datos que indican que sí producían, era que no pasábamos por ese puerto legal. Claro. Nuestras relaciones eran la del contrabando. La del contrabando. Igual pasó con La Guaira. Los libros de la Revolución llegaron en los barcos de los contrabandistas. Así le llegaron a Bolívar, así le llegaron a todo. En los barcos de los contrabandistas, mire, y el mundo está pensado de otra manera, nosotros vamos para allá. Entonces, La Rita, por eso es que en La Rita, vamos a conseguir a toda esta gente que forma parte de la Escuela de Cristo, y la Escuela de Cristo no es otra cosa que un movimiento que está luchando por los intereses de una España que los tenía sometidos. Entonces nosotros nos fuimos, sobre todo la costa oriental del lago, no fue pro-española.
A lo mejor fue también promonárquica, pero no pro-española en un principio. Y luego, con el avance del movimiento independentista y la Revolución Francesa, se convierte en un movimiento de proliberación en contra de cualquier monarquía. Entonces, en esos procesos históricos, si nosotros no los conocemos y no los tejemos, entonces eso explica por qué de pronto a nosotros nos gustan esos colores así tan fuertes. Sí. Es Holanda. Entonces, son toda nuestra historia. Entonces, nosotros necesitamos recuperar esa relación con la historia, pero no para contemplarla. La historia no se estudia, la historia se estudia porque todos los días el diario vivir nos dice, mire, necesitamos esto, pero ¿por qué necesitamos estudiar eso hoy? Porque es importante buscar al pueblo en su representación y recolocarlo en el imaginario, porque la sombra que está arrojando el futuro nos dice que vienen otros tiempos. Y esos tiempos también vienen sobre la riqueza y a buscar el territorio. ¿Y cómo nos estamos preparando nosotros para eso? El mismo objetivo. Otros tiempos y el es mismo como objetivo. Decía, primera, si la culebra es la misma, ¿quién es el mantuano hoy? Entonces un poco lo que tendríamos que preguntarnos. Entonces no vamos a estudiar la historia porque el libro dijo que había que estudiar tal y tal contenido. No, eso no puede ser así. La educación no puede seguir enseñando la historia de esa manera, una historia muerta. Yo voy a estudiar el problema del agua y cómo ha sido el problema del agua, porque el próximo objetivo de este país está ubicado en la Venezuela Azul. No es casualidad que Chávez dijo, es que nosotros los límites, y nos puso a mirar el mar. La próxima lucha que nosotros vamos a dar es por el agua y sobre el agua. Y los pueblos de agua que vivimos en las orillas del agua, nosotros éramos anfibios, nos volvieron terrestres, pero tenemos que volver a recuperar esa relación con el lago. Sí, miren, en la propuesta de investigación, tanto de la profesora como de la línea, también tenemos que ir aclarando, ¿no?, que todo esto nace de una política de Estado. Es gracias a la revolución que viene esa propuesta del Centro Nacional de Historia, nacen todos estos elementos como los que tenemos hoy, la Filben, como lo que es la nueva mirada hacia la cultura, como lo es la nueva mirada a la generación y reproducción de nuestra historia, en contra de aquella historia realista, ¿no? De aquella historia que a través de la Academia Real de la Historia se nos contó y que gracias al traslado de los archivos y la exhumación de nuestro libertador, pudimos nosotros ir recuperando, ¿ya? Nosotros en ese punto tenemos abiertas las investigaciones en el Centro de Estudios Sociohistóricos y Culturales, en donde la profesora Carolina coordina y formo parte desde el año 2007. Invitamos a todo aquel que a bien nos puede escuchar a hacer ese tipo de intercambio, porque es que a veces no podemos estar, y ya con esto para finalizar, en el tema de que lo que yo digo es lo que tiene razón y lo que yo investigo es lo verdadero. No, la invitación aquí es a seguir dando estos debates, a seguir viéndonos como un gran equipo de trabajo y a escucharnos unos con otros para poder ir generando esa historia y que no sea la historia clasista, elitista desde el documento. El documento es importantísimo, ¿ok? Pero también es importante las historias de vida, los relatos de vida y lo que cada quien a bien puede traer. Nosotros ayer nos sentimos orgullosos. Las crónicas comunales. Exacto. Los cronistas. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Carta de Calle, ¿ve? Que va amarrado a aquella propuesta de Carta de Barrio, pero es ir calle por calle haciendo las historias. Eso está desde el año 2010, trabajado en la línea de investigación. Ayer tuvimos el placer, miren, el placer de escuchar al compañero Vinicio Vargas Urribarri, descendiente directo de Pedro Lucas Urribarri. Y se volvió sabrosa la cosa, ¿no? Porque nosotros no tuvimos la amabilidad de escucharlo por nuestra propia metodología. Yo creo que el señor Vinicio Vargas debe de tener una sesión completa en la mañana para escucharlo. Y no esas 20 minutos, 30 minutos, y no direccionado, sino escucharlo. Entonces, bueno, nosotros estamos claros, el bicentenario de la independencia, acá y en toda Latinoamérica, tiene que ser la resignificación histórica de los pueblos y la visibilización de la historia de los pueblos. Es allí el punto final. Bueno, muchísimas gracias. Antes de finalizar, yo quisiera dejar abierto a la gente decirle que el Centro de Investigaciones Sociohistóricas y Culturales de la UNER está a disposición de las comunidades
para que estudiemos nuestros territorios. Así que ustedes llaman y nosotros los atendemos. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber estado acá con nosotros. Este material está en la página, va a estar en el canal de la Filben. Luego podemos conversar con algunas de las personas, pero está ya ahí colgado, eso es rapidito, estamos casi como si estamos en televisión. Importantísimo, de verdad quiero agradecerle la participación, ese libro que lo vamos a buscar por allí, usted tiene su stand aquí en la Feria del Libro que hoy cerramos. Importante cada uno de los aportes, ¿no? Porque sin lugar a duda hay que revisar esa historia que ellos contaron. Y que no las... Está en digital, disculpa que el libro está en digital, nuestro fondo editorial de la UNER es digital, Fondo Editorial UNER, y ahí están todas nuestras colecciones en digital y con total acceso al público. Perfecto. No, y sobre todo ustedes la conversa hoy, intentando pues hacer el llamado de atención a que revisemos esos espacios que tenemos en el Zulia, que tenemos en todo el país, que de pronto lo vemos bonito, pero que la historia es otra. Y esas mujeres que fueron invisibilizadas, que actualmente también existen, ¿no? Que nos vemos visibilizadas en este libro de la profesora Carolina Granadillo. Profesora, muchísimas gracias en nombre de las mujeres que participaron y que estuvieron ahí acompañando a esos hombres en la batalla naval del lago. Para ustedes. Al doctor, sí, el aplauso al doctor Riccio, que es el rector de la Universidad Nacional Experimental, Rafael María Baral, además que ese nombre marca en la investigación, marca. Sí. Entonces el aplauso de ustedes para ellos en esta Filben 2023, capítulo Zulia, ya hoy cerrando la Filben y esperando que el año que viene pues sea otra vez motivo para encontrarnos en este espacio de PDVSA La Estancia.